Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Mi nombre es María Luisa Mendoza. Yo soy médica, especialista en nutrición y estoy dedicada a educar y a enseñar en este campo que es supremamente importante para el día a día de nosotros. El tema que vamos a tocar hoy es un tema supremamente importante y actual, pero realmente es algo que deberíamos trabajar siempre. El hecho de estar viviendo esta situación de pandemia nos ha hecho reevaluar, ¿sí?, la importancia de lo que es fortalecer nuestro sistema inmune, pero realmente, como les decía, es algo que debemos trabajar siempre, porque no solamente es para este momento, para esta enfermedad, sino para poder tener una mejor calidad de vida. Y la clave realmente para nosotros poder tener una mejor calidad de vida es tener un equilibrio, un balance entre todo lo que son los pilares, tanto emociones, tanto nuestra mente como nuestra alimentación. Como decía Hipócrates, somos lo que comemos, eso es realmente muy cierto y tiene muchísima influencia, hay mucho poder detrás de nuestra alimentación para poder tener energía, para sentirnos bien, para que cuando nos veamos al espejo realmente nos identifiquemos y nos guste cómo nos vemos, para poder concentrarnos de manera adecuada, para que los hijos, los niños tengan capacidad para rendir en el colegio y para que seamos felices y realmente podamos lograr todos nuestros objetivos. Entonces, dado pues toda esta importancia, ¿sí? También es algo, digamos, muy relevante tocar que nosotros no solamente nos alimentamos o fortalecemos nuestro sistema inmune solamente a través de los alimentos que ingerimos, sino también a través del contacto, a través de las emociones, a través del manejo del estrés, a través del cariño. Todas estas diferentes maneras, digamos, están implicadas en lo que es el control y el fortalecimiento del sistema inmune. Pero vamos entonces, digamos, con el punto que nos convoca el día de hoy y es cómo a través de la alimentación, ¿sí?, fortalecer el sistema inmune. Realmente es muy importante que conozcamos un poquito de qué es lo que pasa en el momento en que estamos en las barrigas de nuestras mamás y qué pasa durante, digamos, nuestro crecimiento. En el momento en que estamos en las barrigas de nuestras madres, somos seres estériles, ¿sí? No hemos tenido contacto con el medio ambiente, entonces estamos en una capsulita que nos provee todos los nutrientes y todos los alimentos gracias a la placenta y el cordón umbilical y gracias a que la mamá se encarga de procurar tener una alimentación balanceada y unos suplementos. Y esto nos nutre a nosotros. Pero resulta que en el momento en que nacemos vamos a tener un contacto ya sea con el canal del parto, si es un parto natural, o con un ambiente quirúrgico en caso de que sea, digamos, una cesárea. Y posteriormente vamos a comenzar a recibir una alimentación externa, que es la lactancia materna, que es el mejor alimento que podemos tener y que es fundamental en los primeros 6 meses de vida. ¿Qué hace esta alimentación o qué hace primero, digamos, ese contacto con el medio externo y con el canal del parto? Vamos a tener contacto con unas bacterias benéficas, ¿sí?, que tiene nuestra madre en su organismo. Y también a través de digamos, de la lactancia materna, de la leche materna, esta contiene unas, se llaman bifidobacterias, ¿sí? Que realmente si nosotros decimos bacterias, siempre tenemos a pensar son malas, pero no, realmente son microorganismos benéficos que van a comenzar a poblar nuestro organismo y que van a ser los soldados que nos van a ayudar a batallar todas las enfermedades y a formar nuestro sistema de defensas. Entonces, estas bacterias, digamos, nos acompañan, ¿sí? Están en alianza con nosotros desde ese momento en que nacemos y se van cultivando o se van manteniendo a través de nuestros hábitos de alimentación y a través de la lactancia materna, viajan por el tubo digestivo y tienen la capacidad de no destruirse en este, sino de irse a alojar a nivel de nuestro intestino. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Entonces, por consiguiente, aquí es el centro a nivel del intestino donde se va a formar, ¿sí?, digamos, esa barrera, o como les digo yo, esos soldados van a formar un grupo de defensa. ¿Para qué? Para prevenir la entrada, el ingreso de otras bacterias que no son buenas, para prevenir el ingreso de virus, para prevenir el ingreso de toxinas a nuestro organismo y que esto nos genere enfermedad. Entonces,
realmente el foco o el cerebro, como se dice, de nuestro organismo está a nivel del intestino y recuerden, desde el momento en que nacemos a través del canal del parto y gracias a la lactancia materna que provee de estos microorganismos benéficos, vamos a comenzar a formar esa barrera intestinal o flora intestinal que se llama. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos mantenerla en buenas condiciones. Pero ¿qué pasa? Al pasar los años, ¿sí? Por los cambios de hábitos, por los niveles de estrés, por el hecho de que vamos creciendo, por el consumo de ciertos medicamentos, en muchos casos, por el hecho de que creemos en estas dietas extremas, creemos que los laxantes son una muy buena opción para disminuir de peso, comenzamos a automedicarnos y comenzamos a cambiar nuestros hábitos de vida y van a comenzar a generar una degeneración o un daño de esta flora intestinal. Por consiguiente, estamos dejando el intestino, nuestro sistema digestivo, permeable a la entrada de estos microorganismos y de estas bacterias que nos van a alterar nuestra salud. Entonces, por eso necesitamos, cuando somos adultos, reconstruirla y tratar de mantenerla. Y cuando tenemos hijos, entonces desde pequeños, asegurarnos de que se va a mantener en buenas condiciones durante toda su vida. ¿Qué componentes, digamos, necesitamos claves para lograr esto? Necesitamos, en primer lugar, lo más importante, una alimentación balanceada con un alto contenido de fibra. Y en segundo lugar, también necesitamos la ayuda de probióticos. Ya les voy a explicar, es decir, necesitamos prebióticos y probióticos. ¿A qué me refiero con estos términos? Resulta que nosotros, digamos, en la naturaleza encontramos diversidad de alimentos. Encontramos el grupo más grande, que son los carbohidratos. En ese grupo están contenidos las frutas, las verduras, los cereales, los tubérculos y las raíces. Tenemos que, como ejemplo, dentro de los cereales, por ejemplo, el arroz, la quinoa, tenemos también la cebada, el centeno, el trigo, el maíz, frutas y verduras, pues todas las que conocen, dentro de los tubérculos, raíces, plátano, papa, yuca, en fin. Este grupo se caracteriza por una propiedad muy importante, tienen un componente, ¿sí? Que es la fibra. La fibra es una parte del alimento que se encuentra sobre todo en su coraza, no únicamente, pero digamos sobre todo en su coraza, y es no digerible, es decir, que el organismo no la va a asimilar, no la va a procesar, como procesa algunos otros componentes de los alimentos. Y esto lo que va a hacer es que va a viajar por nuestro sistema digestivo y es la fibra, el alimento de estas bacterias benéficas que se alojan en nuestro intestino. Entonces, como estos microorganismos son microorganismos vivos, así como nosotros, que necesitamos de un alimento para poder vivir, tener energía en el día a día, estos microorganismos para mantenerse también. Entonces, gracias a esa alimentación rica en fibra, nos estamos asegurando de que se mantengan en buenas condiciones y de que estén vivos. ¿Qué pasa en el intestino? El intestino se encarga de fermentar, ¿sí?, esta fibra y le aporta el alimento o los nutrientes necesarios para que estos microorganismos continúen fuertes formando esa barrera de protección hacia nuestro sistema inmune. Además, recuerden que el intestino es donde se hace la absorción también de los nutrientes y adicionalmente es muy importante tener una salud intestinal adecuada porque esto influye también en no solamente, digamos, en nuestro sistema inmune, sino también en que tengamos una adecuada, digamos, barrido de todas las toxinas que provienen de los alimentos, ¿sí?, y bebidas que consumimos día a día, sentirnos bien, evitar los síntomas, por ejemplo, de lo que es el colon irritable, ¿sí?, que es esa distensión, esa inflamación del estómago, dolor abdominal después de las comidas. Entonces, esa fibra, tener una alimentación rica en fibra, nos va a ayudar a cuidar esa barrera intestinal. ¿Cómo hacemos para que esos alimentos que consumimos tengan mayor contenido de fibra o qué debemos consumir? Lo ideal es incluir en nuestra alimentación, en nuestra dieta, alimentos ricos en, eh, o alimentos más que ricos en alimentos que sean integrales, ¿sí? Es decir, cuando hablo de un alimento integral, me refiero a un alimento que va a tener toda su coraza, todo su componente. Entonces, por consiguiente, vamos a evitar los alimentos procesados.
vamos a darle predilección a los alimentos naturales, las verduras frescas, verduras de hoja, todo obviamente debidamente limpio y desinfectado, frutas, en vez de tomarnos un jugo, una bebida, ¿sí? Donde la licuadora rompe esa fibra, vamos a consumir la fruta picada, por ejemplo, cereales integrales como arroz integral, si queremos algún tipo de pan, panes integrales, los cuales se caracterizan no por ser de un color diferente, sino su consistencia va a ser más densa, va a tener un mayor peso, vamos a ver granos en ellos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Incluyendo, por ejemplo, avena en la panadería a los que les gusta la cocina, incluyendo nueces, semillas como la chía, la linaza, que también se caracterizan por tener un alto contenido de fibra. También lo podemos hacer, ¿sí? A través de la adición en nuestras preparaciones, por ejemplo, en las ensaladas, ¿sí? De estas semillas de calabaza, de semillas de girasol, de las mismas semillas de chía de las que estoy hablando, que son alimentos ricos en grasas saludables y con un alto contenido de fibra, así como las nueces y las almendras. De esa manera, nos estamos asegurando que nuestra alimentación tenga la fibra adecuada para ayudar a mantener esa flora intestinal en buenas condiciones y por consiguiente nuestro sistema inmune. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también que ayudar a mantener esa barrera intestinal con el complemento de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son estas, digamos, microorganismos que aportamos a través de alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el kefir, ¿sí? Las verduras fermentadas, por ejemplo, el repollo fermentado, todo esto aporta estos microorganismos que van a hacer este viaje por el sistema digestivo, van a llegar al intestino y aunque va a ser un efecto transitorio, porque no necesariamente es que se queden allí, lo que van a hacer es que van a fortalecer, ¿sí? Esa barrera intestinal y fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, fibra en la alimentación, primer paso. Cuando hablamos de fibra, como les decía anteriormente, de pronto mencioné el término prebióticos, probióticos, nos referimos a lo prebiótico, es decir, el alimento para el microorganismo que es el probiótico. Y como tenemos una flora intestinal que se va desgastando con el tiempo, entonces necesitamos reforzarla con alimentos que contengan estos mismos microorganismos que hemos ido perdiendo, los cuales son el kefir, el yogur, los productos fermentados, por ejemplo, como la kombucha, también es una bebida que ha ido tomando más fuerza, ¿sí? El repollo fermentado, también este tipo de productos, y también los encontramos en presentaciones en sobrecitos o en cápsulas, lo cual, de acuerdo a las recomendaciones del médico tratante, pues dirán cuáles son mejores dependiendo de cada caso. Además, son productos que cuando hay enfermedades digestivas, como el colon irritable o episodios de gastroenteritis, nos van a ayudar a recuperar esa flora intestinal. Ese es el primer paso. En segundo lugar, el alto consumo, ¿sí? De alimentos ricos en nutrientes, en calorías nutritivas. Nosotros vamos a encontrar en el mundo, ¿sí? Como les decía, la naturaleza nos aporta muchos alimentos, pero también encontramos muchos alimentos industrializados, procesados, donde contienen calorías, sí. ¿Qué son las calorías? Son la manera, ¿sí? De medir o, digamos, de la producción de calor que se generan los alimentos en nuestro organismo cuando los metabolizamos. Pero necesitamos que esos alimentos no solamente produzcan energía, sino que nos aporten nutrientes. Entonces necesitamos alimentos ricos en calorías nutritivas, como por ejemplo son, ¿sí? Los nueces, las semillas de girasol, las semillas de chía, las semillas de linaza, el aceite de oliva para aderezar las ensaladas, el aguacate como parte de estas ensaladas, tienen grasas saludables y tienen muchísimos otros nutrientes, las frutas en todas su variedad, fresas, mango, banano, papaya, nombren la que ustedes quieran, los diferentes vegetales, el tomate entre ellos, que es muy, muy rico en nutrientes. Los cereales integrales y no nos puede faltar algo fundamental y por eso lo estoy dejando, digamos, a un lado, pero porque es muy importante y es la proteína. Resulta que, así como les decía, en lo que son los alimentos, tenemos un grupo de carbohidratos que nos van a ayudar a darnos energía en el día a día, compuesto por frutas, verduras, cereales, tubérculos y raíces. Tenemos otro grupo que son las proteínas. Las proteínas básicamente se encargan de construir,
¿sí? Nuestro organismo, construir los músculos, ayudar a construir los huesos, las articulaciones, a mantenernos saludables en caso de enfermedad. Se encargan de ir a reparar los tejidos que se dañan cuando estamos enfermos y nos ayudan por consiguiente también a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Dónde encontramos las proteínas? La número uno, la de mejor calidad, es el huevo. También los lácteos tienen un alto valor, digamos, de proteínas. También lo que son el pescado, el pollo, las carnes bajas en grasa y a nivel del reino vegetal, lo que son las legumbres, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Es muy importante tener en cuenta toda esta variedad para combinar en nuestra alimentación y mantener nuestro sistema inmune fuerte y que nuestro organismo se encuentre bien. Si nosotros tenemos una alimentación balanceada, si estamos incluyendo estos carbohidratos ricos en fibra, entonces permitimos que esos microorganismos a nivel de nuestro intestino se fortalezcan. Si tenemos un adecuado consumo de proteína, vamos a hacer que nuestro cuerpo, que nuestra masa muscular sea fuerte, que nuestras articulaciones estén bien, nuestros huesos y que estemos preparados para combatir las enfermedades. Entonces, y las grasas, como hablábamos, las grasas saludables provenientes de las nueces, de las semillas, que además de fibra tienen grasas saludables, el aceite de oliva, el aguacate, nos va a ayudar como reserva de energía y también nos va a ayudar a proteger nuestros órganos y a transportar las vitaminas. Entonces, todos son un complemento. Realmente no hay una fórmula mágica de que con un alimento vamos a fortalecer nuestro sistema inmune. No, esto es básicamente un equilibrio. Así como les hablaba inicialmente de tener unas emociones balanceadas con nuestra mente y asimismo con nuestro cuerpo, necesitamos también un equilibrio en el componente de cada uno de nuestros alimentos para lograr fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Por qué les mencioné el huevo en primer lugar? Lo que es el huevo, los lácteos y las carnes tienen una propiedad y es que se llaman proteínas de alto valor biológico. ¿A qué se refiere esto? Y es que contienen dentro de él todos los aminoácidos que son las moléculas que forman la proteína que necesitamos y que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo. De esta manera estamos teniendo una alimentación completa. Otro tema muy importante en relación a lo que es el sistema inmune es el consumo de superalimentos. ¿A qué me refiero con superalimentos? Son alimentos que además de nutrirnos, es decir, además de aportar calorías nutritivas que van a ir a cumplir una función, como las que ya les he mencionado, tienen valores agregados, valores adicionales. Un ejemplo, las naranjas, los cítricos como las naranjas, el limón, la mandarina, las fresas, la guayaba, tienen un alto contenido de vitamina C. Es una vitamina fundamental para la formación, ¿sí?, de nuestro sistema inmune y para mantenerlo fortalecido. Además, es un antioxidante excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ayudar a nuestro organismo a evitar la muerte o el daño celular que genera enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como el cáncer. Y número uno, volvemos a lo mismo, fortalece nuestro sistema inmune. Me imagino que ustedes han tenido esta experiencia de que cuando tenemos síntomas de gripa, cuando tenemos malestar, siempre nos recomiendan vitamina C o tomar juguito de naranja con un poquito de miel para la garganta. Básicamente es por este componente de vitamina C que lo hace tan importante. Entonces, tenemos que también, digamos, acudir a estos superalimentos que de igual manera, si nos damos cuenta, están dentro de todo el reino vegetal y animal. ¿Qué otros alimentos nos ayudan a fortalecer el sistema inmune? ¿O qué otras, digamos, cosas que encontramos? Encontramos especias también. Por ejemplo, la cúrcuma es antiinflamatoria, es una excelente especie antiinflamatoria que también fortalece el sistema inmune. ¿Cómo la podemos incluir en nuestra alimentación? Podemos utilizarla, por ejemplo, para aderezar sopas, para aderezar el pollo, para preparar batidos de yogur, por ejemplo. También podemos incluirla. La cúrcuma, tenemos también el jengibre, la raíz de jengibre, es excelente para fortalecer el sistema inmune. Tenemos también, como les decía, el zumo de limón, que lo podemos aprovechar ya sea en aderezando una ensalada, ya sea en una bebida, en una limonada, de diferentes maneras. Entonces,
estos también nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmune. La canela es otra especie también muy importante que nos ayuda a controlar tanto los niveles de azúcar como también a fortalecer nuestro sistema de defensas. Entonces, realmente a través de lo que es la alimentación de nuestro organismo, a través de lo que nosotros ingerimos, mientras nosotros hagamos un balance donde consumamos alimentos ricos en fibra, como son los carbohidratos y las nueces y semillas, vamos a asegurar una alimentación adecuada de ese cerebro, ¿sí? Donde se forma nuestro sistema inmune, que es el intestino, además de aportar nutrientes y vitaminas al resto de nuestro organismo. Proteínas que nos van a ayudar a formar nuestra masa muscular, formar nuestro organismo y mantenernos en buenas condiciones y estar preparados en caso de enfermedad. Grasas que nos van a ayudar tanto como a aportar, digamos, lo que son las semillas, un contenido de fibra y grasas saludables también, ayudar a transportar vitaminas que son importantes, como por ejemplo la vitamina D, que es fundamental para la absorción de calcio. Entonces, esta se transporta a través de las grasas, es un ejemplo de ellas. Entonces, el consumo de grasas saludables también va a hacer que nuestro organismo funcione en buenas condiciones y tengamos un sistema inmune fortalecido. Y la adición de estos superalimentos, como les comentaba, la cúrcuma, el jengibre, el zumo de limón. Entonces, no necesitamos recetas mágicas, no necesitamos alimentos que sean supremamente elaborados, simplemente es con una alimentación sencilla, donde incluyamos de todo un poco. Por ejemplo, les quiero, digamos, dar unas opciones. En un desayuno puede ser, por ejemplo, una tortilla de huevos con espinaca, con un alto contenido de hierro, tomate, ¿sí? Que tiene nutrientes muy importantes para fortalecer el sistema inmune y que adicionalmente nos va a ayudar también a desinflamar y a mantener nuestro organismo en buenas condiciones. Podemos, por ejemplo, acompañar esta tortilla con una fruta picada, puede ser, por ejemplo, unas fresas con mandarina, con naranja, ¿sí? Con diferentes frutas para acompañar. Un almuerzo con una abundante cantidad de vegetales, un arroz integral o una quinoa, que es un excelente componente de proteína y de carbohidratos. Y adicionalmente, por ejemplo, podemos tomar una bebida, un agua saborizada con rodajitas de limón, ¿sí? Para evitar, digamos, el jugo donde estamos rompiendo esa fibra que tanto nos sirve. Y por la noche podemos hacer algo muy similar al almuerzo, ¿sí? Para tener una alimentación completa y encargarnos durante el día de prepararnos una bebida, un té con jengibre, una bebida con cúrcuma, zumo de limón y estos superalimentos. Cuando tenemos esta parte controlada, entonces tenemos que también, vamos, complementarla con estos probióticos o estos alimentos ricos en estos microorganismos, como son, por ejemplo, el yogur. Entonces podemos utilizar el kefir, que es básicamente una bebida láctea fermentada con un alto contenido de probióticos o microorganismos benéficos. La podemos utilizar, por ejemplo, para un refrigerio o para complementar el desayuno o combinarlo con granola, nueces y frutas para un refrigerio en la tarde o para la noche, por ejemplo, también. Una kombucha cuando salimos con los amigos en vez de elegir una bebida alcohólica es también otra manera de fortalecer nuestro sistema inmune. Acompañar esto de algo muy importante y es la actividad física. Es otra manera de alimentarnos, ¿sí? Y de cuidar nuestras defensas y de mantenernos en buenas condiciones. Mínimo 3 veces a la semana, una rutina de 30 minutos cardiovascular. ¿Qué quiere decir cardiovascular? Que nos va, digamos, exigir, ¿sí? Que nuestro corazón palpite a un ritmo más acelerado, que haya sudoración. Puede ser caminata, ¿sí? Puede ser una bicicleta estática si estamos en la casa pues en estos momentos, dada la cuarentena. Podemos hacer otras actividades como nadar también. Estas actividades complementan y ayudan a fortalecer el sistema inmune. Y para fortalecer y para alimentar nuestra mente y nuestras emociones, actividades como la meditación, actividades como el yoga, relajación y respiración que podemos encontrar en YouTube. Muchísimos videos, muchísimos tips van a ayudar a que calmemos nuestra mente, a que silenciemos la mente, a que logremos controlar la ansiedad y las emociones y de esa manera vamos a estar en equilibrio y nuestro sistema y nuestro organismo va a funcionar muchísimo mejor. Porque aunque no lo crean, el estrés genera liberación también de sustancias y de hormonas como por ejemplo es el cortisol, que va a generar, digamos, inflamación en nuestro organismo y va a predisponer a que nuestro sistema de defensas descienda
y nos hace más predispuestos a enfermarnos. Entonces tenemos que tener toda la guardia arriba, es la manera de hacerlo, es la mejor manera, y adicional a eso esto va a permitir que estemos felices y tranquilos y que tengamos la oportunidad de compartir con toda nuestra familia, que es otra de las maneras de alimentarnos. Entonces, nuevamente, y para cerrar, no es solamente el hecho de alimentarnos a través de lo que ingiero, es básico y fundamental, claro que sí, hacerlo de la mejor manera, elegir esos alimentos ricos en calorías nutritivas, elegir entre la variedad de alimentos que tenemos, pero también hagamos ejercicio, también reunámonos con la familia, con quienes podamos, hagamos una videollamada con los amigos, aprovechemos esos momentos de ansiedad que queremos de pronto ir a comer o pecar algo que no nos aporta ningún nutriente y pongámonos a bailar, a cantar, compartamos con la más familia, leamos un libro. Todo esto realmente es lo que se va a encargar de fortalecer nuestro sistema inmune y de mantenernos en salud durante esta época. Muchísimas gracias, espero que realmente disfruten esta charla y que la comiencen a poner en práctica. Dentro de este grupo de alimentos, digamos que uno puede decir, así como les decía sobre la proteína, que hay unas de alto valor biológico como el huevo, los lácteos, pues las carnes, entre ellas el pescado, que es supremamente importante, los pescados azules, el atún fresco, el salmón. Tenemos también, digamos, como unos alimentos que tienen, o esos superalimentos que no hemos mencionado todavía. Y que cuando pensamos, por ejemplo, cuando pienso yo en que quiero dejarles algo más allá, que de pronto sepan preparar una receta, alguna idea, pensemos en otros, digamos, que están muy de moda o que tienen mucho reconocimiento en este momento, porque se han ido estudiando a mayor profundidad, como son, por ejemplo, los arándanos. Tienen un alto contenido de vitamina C también, tienen alto contenido de antioxidantes, entonces nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune y a prevenir las enfermedades. Y son supremamente versátiles. Los arándanos los podemos utilizar, por ejemplo, para acompañar una ensalada, los podemos utilizar, por ejemplo, con granola, yogur, ¿sí? Como acompañamiento, como una fruta. Podemos hacer unos pancakes muy sencillos, ¿sí? En vez de utilizar harina, digamos, de trigo blanca, utilizamos, por ejemplo, avena en hojuelas, la licuamos seca para generar harina y la combinamos con, puede ser yogur o puede ser una leche baja en grasa o una leche vegetal, si tienen esa preferencia, con los arándanos y hacemos una preparación. Por ejemplo, esta receta, y es muy sencilla, es una taza de harina de avena, una taza, ya sea de leche descremada, yogur o leche vegetal, un huevo, lo mezclamos absolutamente todo, primero batimos el huevo, la leche, incorporamos la harina, ¿sí? Y podemos poner un par de arándanos allí en la preparación y simplemente sobre un sartén lo ponemos a calentar. Ponerlo como una cucharada, 2 cucharadas, y cuando vean que tiene burbujitas, lo volteamos y tenemos una opción de refrigerio o desayuno supremamente rico. Si es harina de avena, va a ser muy, muy rica en fibra, o una harina integral también, va a tener un alto contenido de fibra. Vamos a tener los arándanos, que es un complemento excelente. Vamos a tener el yogur o la leche, que también nos va a apoyar, digamos, gracias a su contenido de proteína. Entonces, de esta manera estamos complementando o estamos imaginando y comenzando a incorporar estos diferentes alimentos, además de utilizarlos como un aderezo o como un complemento. Podemos también crear. El ajo es de hecho otro de los alimentos que también nos ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmune y lo podemos utilizar en miles de preparaciones. De hecho, para saborizar es excelente. Entonces, también tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la guayaba, como les mencionaba anteriormente, es una fruta que dice, no, solamente me la puedo tomar en jugo, pero no, podemos hacer una mermelada natural con guayaba. Realmente no necesitamos adicionar azúcar porque las frutas en sí traen azúcar misma, ¿sí? Entonces podemos utilizar la guayaba y combinarla si queremos, por ejemplo, con moras y hacemos una mermelada supremamente deliciosa, muy rica en nutrientes y nos va a ayudar a fortalecer también nuestro sistema inmune. Entonces, estas son diferentes opciones. Aquí ya en Colombia vemos, ¿sí? Que se ha diversificado más los sitios donde encontramos granada. La granada es una fruta también rica en nutrientes que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune y la podemos también preparar, por ejemplo, en mermelada. Entonces, no solamente, digamos, quedarnos con lo básico, sino que podemos comenzar a ser un poquito creativos, ingeniosos, como les decía anteriormente, podemos recurrir a Internet, que es una herramienta que nos ayuda muchísimo para encontrar diferentes preparaciones
y saludables. La cúrcuma la podemos utilizar en una bebida. Por ejemplo, hay una preparación que se llama la leche dorada, que es excelente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descansar, a relajar, a desinflamar y fortalece nuestro sistema inmune. Simplemente es poner a calentar una taza de leche vegetal, puede ser leche de coco, leche de almendras o una leche baja en grasa. Tengan en cuenta eso, debe ser una leche baja en grasa, con una cucharadita, ¿sí? O una punta de cucharadita de cúrcuma, una punta de cucharadita de pimienta, ¿sí? Molida. Ponemos una cucharadita de canela también en esta incorporación, ponemos a calentar, revolvemos, lo ponemos a calentar y antes de que hierva lo retiramos y le adicionamos una cucharadita de aceite de coco. Y es una bebida excelente para relajar, para dormir y para fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces podemos ir incorporando estos diferentes alimentos de diferente manera. La cúrcuma también la podemos adicionar para saborizar, por ejemplo, un arroz integral. Podemos hacer una preparación, como les decía, de tortilla con espinacas o, por ejemplo, una pasta, una ensalada de pasta poniéndole espinaca, tomaticos, aceite de oliva. Vamos a hacer una fusión de ingredientes y estamos también incorporando variedad para no aburrirnos y al mismo tiempo cuidar de nuestra salud y ayudar a que nuestro sistema digestivo, ¿sí?, mantenga esa flora intestinal, esa barrera de soldados en buenas condiciones para luchar las batallas que necesitemos. Adicionalmente, ¿por qué? Porque ese sistema digestivo, esa flora intestinal, además de ser, digamos, el cerebro de nuestro sistema inmune, es también el centro que se encarga de decir qué entra y qué no. Entonces vamos a tenerlo en buenas condiciones, nos va a permitir una adecuada absorción de los nutrientes que nuestro organismo necesitamos para estar en bienestar. Entonces tengamos en cuenta estos diversos tips y los invito a que comiencen ustedes a crear, a pensar cómo puedo combinar yo, por ejemplo, además de ponerle limón a la ensalada, puedo hacer, por ejemplo, un agua saborizada, poniendo rodajitas de limón en el agua y guardándola en la nevera en vez de consumir una gaseosa o un jugo. ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, utilizar la canela? Entonces voy a poner en el horno una manzana con canela, me queda un postre delicioso. Yo estoy utilizando una especie que me ayuda a fortalecer el sistema inmune, que me ayuda también a controlar la ansiedad y a mejorar la función de mi sistema digestivo. Como puedo incorporar también, por ejemplo, la naranja. Entonces, además de utilizar el zumo para tomar un jugo, puedo utilizarlo para cocinar un pollo, por ejemplo, o para aderezar, hacer una vinagreta con aceite de oliva para una ensalada o poner sobre un pescado. Entonces, realmente el mundo nos permite, la naturaleza tiene una gran diversidad de alimentos donde siempre y donde lo que va a primar es el equilibrio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pensar que las fórmulas mágicas no existen, que está en nuestras manos, que no tiene que ser una alimentación costosa, que podemos balancear, ¿sí?, nuestro día a día a través de alimentos diferentes que nos vayan a contribuir con nuestra salud física y mental. Y sobre todo en estos momentos que por el mismo encierro se genera mucha ansiedad, comenzamos a recurrir a estos alimentos paqueticos que en vez de proveernos calorías nutritivas nos dan calorías vacías. Entonces vamos a comenzar a tener problemas de peso, cansancio, agotamiento y obviamente aumentar los niveles de estrés. Entonces busquemos siempre tener una alimentación saludable, una alimentación variada, incluir estos superalimentos, el tomate, la espinaca, el ajo, limón, naranja, los arándanos, la cúrcuma como especia, por ejemplo, el ajo como condimento, ¿sí? Démosle predilección a el aceite de oliva para aderezar las ensaladas, el aguacate para acompañarlas, las nueces para enriquecer nuestros platos.